abordado desde la esperanza, desde el ánimo, desde la comprensión de que todo va a estar bien. Comunícate con tu mejor dimensión, con tu alma, con tu interioridad y trasciende para descubrir el propósito de tu vida. La práctica espiritual que yo uso es el oracional El Man Está Vivo, que me ayuda mucho en mi crecimiento personal. ¡Ánimo! Tú sabes. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Comenzando sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Después de la sesión de ayer del Consejo Superior de la Universidad Nacional, se emitió un comunicado de apenas 3 renglones que dice: el Consejo Superior Universitario informa que en sesión extraordinaria número 10 del 6 de junio del año en curso, se designó al profesor Leopoldo Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo institucional 2024-2027, periodo de 3 años. Firma el comunicado quien ejerció como secretaria, que además es designada por el presidente Petro para ser parte de este Consejo Superior Universitario, la doctora María Alejandra Rojas. Doctora Rojas, bienvenida a Blue Radio, muy buenos días. Buenos días, Néstor, a toda la mesa de trabajo y a todas las personas que nos escuchen. Doctora Rojas, primero gracias por atender esta entrevista. Quisiera aclarar, usted fue nombrada por el presidente Petro como su representante en el Consejo Superior, pero además es estudiante de la Universidad Nacional, ¿tengo entendido? Sí, señor, yo soy egresada doblemente de la universidad y actualmente estoy haciendo el doctorado en salud pública. Vale, entonces en esa condición le pregunto, doctora Rojas, ¿qué fue lo que pasó en la sesión de ayer? ¿Por qué tumbaron al profesor Peña y por qué nombraron al profesor Múnera? No, Néstor, lo primero es que lo que hizo el Consejo Superior Universitario ayer fue corregir una actuación administrativa que no se había perfeccionado y que no había culminado efectivamente, ¿sí? El Consejo Superior Universitario corrigió con base en la reglamentación y en la ley colombiana que habían unas irregularidades que debían ser subsanadas. Y sobre esa base, entonces, corrige esas irregularidades en un proceso que inició el 21 de marzo de este año y entonces, a partir de allí, habilita poder terminar el proceso de designación de rectoría y es en el marco de eso que decide nombrar en propiedad al profesor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la universidad. Sí, doctora Rojas, ¿qué fue lo que se corrigió? Que no le entendí muy bien esa parte. Sí, se identificaron varias irregularidades que desde hace algún tiempo se han venido planteando o desde el inicio nosotras como integrantes del Consejo Superior Universitario en la sesión del 21 de marzo, planteamos e hicimos algunas salvedades y pusimos, digamos, para el debate en esa sesión que el método elegido para poder designar en ese momento a la rectoría no se correspondía con la reglamentación interna. Nosotras partíamos y somos precisamente empáticas en esto, en que el método elegido no cumplía con el requisito de la mayoría que establece la propia reglamentación de la universidad para poder elegir a la rectoría. Cuando Además, usted dice, vulneraba el derecho a la igualdad de los candidatos. Ok, ya le voy a preguntar de eso, pero cuando usted habla de nosotras, ¿a quiénes se refiere, doctora Rojas?
Nos referimos a la ministra de Educación, que también ha expresado este planteamiento en distintas ocasiones, y a la otra delegada por el presidente, que también pues, me acompaña en el Consejo Superior Universitario. Sí, pero y mi persona, por supuesto. Pero nosotras, las tres, incluyéndola usted, ustedes participaron en la votación en donde se eligió al profesor Peña rector. Creo, usted me confirma. Participamos en la sesión, sí, participamos en esa sesión, claro que sí. Y entonces... Y precisamente por eso hemos planteado que desde ese momento se establecieron las irregularidades, se dijeron aquí no se está atendiendo a la reglamentación interna, y sobre esa base planteamos nuestras posiciones. El acto administrativo, y digamos que la decisión de ayer, Néstor, se basa en el artículo 41 del Código del Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que establece que las autoridades administrativas deben, corregir, o están en la capacidad de corregir sus actuaciones administrativas cuando se identifican irregularidades, y que sobre la base de esas actuaciones administrativas en las que se identifican irregularidades, pues tienen que tomar las medidas pertinentes para poder subsanarlas. Y sobre esa base, ¿qué es lo que se plantea acá? Y es, no había un acto debidamente perfeccionado y emitido por parte de la universidad que permitiera nombrar efectivamente al profesor José Ismael Peña como rector. Sí. Y creo que en esto ustedes también han escuchado las distintas declaraciones, incluso la propia ministra de Educación en el marco del debate de control político ha planteado aquí el profesor José Ismael Peña no está ejerciendo funciones como rector, en tanto no se perfeccionó el acto administrativo y no se culminó el acto administrativo. Sobre ese principio incluso de oportunidad de poder corregir las irregularidades es que se actuó ayer en propiedad por parte del Consejo Superior Universitario para Rojas, corregir las irregularidades. Cuando eligieron al profesor Peña en marzo de este año, hace 2 meses y medio, ¿ustedes aceptaron el método? Digo, ustedes como representantes del gobierno, del presidente, nosotras, dice usted en el plural, aceptaron el método de elección, tengo entendido, ¿verdad? El método de elección se definió por mayorías, Néstor. Se definió por mayorías y en efecto el Consejo Superior Universitario. Y ustedes en esa batalla, en el mejor de los sentidos, ustedes perdieron. La mayoría fue, este es el método y este es el elegido, ¿cierto? Parcialmente, porque de hecho en el elegido es donde nosotras decimos se vulneró el principio de mayorías. ¿Y por qué se vulneró el principio de mayorías si la mayoría eligió al profesor Peña? Claro, pero se hizo sobre un método que desconocía y que eliminaba progresivamente. Mira, la reglamentación de la universidad es muy clara y yo entiendo que de pronto quieras llegar como al detalle del debate. Para eso, digamos, en la resolución 067 que expidió ayer el Consejo Superior Universitario está precisamente detallado este tipo de irregularidades, y es que la reglamentación de la universidad establece lo siguiente: se someten a consideración de la comunidad universitaria en general para la consulta previa el número de candidatos y de candidatas que a bien hayan considerado presentarse y que hayan cumplido los requisitos para ser rector de la universidad. En esa consulta previa salen los primeros 5 puntajes. Los 5 candidatos con los primeros 5 puntajes, en términos de las opiniones por parte de la comunidad universitaria, se presentan los 5 al Consejo Superior Universitario, ¿sí? Y el Consejo Superior Universitario, por principio de mayorías y de mayoría absoluta, tiene que votar cuantas veces sea necesario hasta que alguno de esos 5 logre la mayoría absoluta. ¿Y eso no pasó? Lo que se ha evidenciado es que el método establecido lo que hizo fue eliminar progresivamente candidatos. O sea, no se votó para elegir en principio, sino se terminaron ponderando para eliminar candidatos, y el principio de mayorías evidentemente solamente se aplicó sobre la base de 2 candidatos que efectivamente tuvieron al final entonces la posibilidad de ser. Entonces, este principio de mayoría se sometió sobre 2 candidatos y no sobre los 5. Sí. Esa es una de las irregularidades. Sí, pero además, doctora Rojas, le pido que me deje aclarar un par de dudas ahí.
Ese método, que yo sé que es un método raro, porque no es un método de que gana el que tenga más votos, sino que van descartando para llegar a una pareja de finalistas, ¿verdad? Sé que ese es un método de votación raro, no necesariamente justo, pero ustedes aceptaron ese método de votación y ustedes votaron en ese mecanismo de votación, ¿o yo estoy equivocado? Nosotras, primero, lo aceptamos o no lo aceptamos, Néstor, más bien se estableció por mayoría que ese iba a ser el método, aun cuando nosotras planteamos y se emitieron conceptos jurídicos, o en ese caso la ministra de Educación planteó: tenemos un concepto jurídico del Ministerio de Educación Nacional contrario a lo que se está expresando, y sobre eso se sometió a votación. Igual acá podríamos, yo entiendo a qué quieres conducir tú esto, básicamente nosotras en el marco del cuerpo colegiado, déjame terminar por favor, Néstor, en el marco del cuerpo colegiado nosotras terminamos asumiendo la decisión y ahí podríamos tener como múltiples consideraciones. Lo cierto es, Néstor, es que en el marco de la reglamentación colombiana y de la legislación colombiana y del principio de autonomía universitaria, el Consejo Superior Universitario no solamente tiene la capacidad, sino casi que la obligación de revisar su actuación administrativa. Y si eso implica, entonces, reconocer que se cometieron errores colectivamente como cuerpo directivo, porque en efecto se tomaron decisiones como cuerpo directivo, pero si el cuerpo colegiado identifica que cometió irregularidades, que cometió errores en esa actuación administrativa, tiene la capacidad de corregirlas, y eso fue lo que pasó ayer, ¿sí? Es básicamente lo que pasó ayer. Independientemente de quiénes sí, de quiénes no, de si se aceptó o no, hay unas irregularidades identificadas que se tenían que corregir en el marco de la obligación, claro, y eso es en derecho lo que se tenía que, digamos, ajustar. Sí, claro, usted me dice hay que corregir las irregularidades y yo quiero saber si ustedes participaron en las irregularidades o quién está corrigiendo las irregularidades, porque ustedes aceptaron el método de votación, votaron, fueron derrotados y después dicen no, este método y la votación fue irregular, y esa es la parte en donde me pierdo. ¿Por qué les parece irregular? No, lo primero no es que después se dice. Te estoy diciendo que desde el mismo día se plantearon estos debates. Desde el mismo día se evidenciaron estas irregularidades, pero además esas no son las únicas irregularidades que aquí se han cometido en el marco del perfeccionamiento del acto administrativo, ¿sí? Y por tanto es a otras, digamos, irregularidades que también se han evidenciado frente a la aprobación del acta, frente al nombramiento efectivo mediante una resolución que no existe en este momento en la universidad, que no existía en la universidad, que nombrara efectivamente al profesor José Ismael Peña como rector de la universidad. Y sobre esa base es el conjunto de la actuación administrativa, es lo que se evidencia con las irregularidades. Insisto en que para los detalles sobre estas irregularidades que vulneran y que se identificaron que vulneraban el principio de autonomía universitaria, que vulneraban el principio de participación democrática, que vulneraban el principio de transparencia que tiene la universidad, y no solamente la universidad, sino toda actuación política y administrativa en el país, que vulneraban el principio de igualdad a nuestro juicio de los candidatos, de los 5 candidatos, y sobre todos esos análisis e interpretaciones de lo que ha sucedido en estos 2 meses en la universidad, y además a eso sumándole una crisis institucional, una dinámica de cese de actividades académicas y administrativas que el Consejo Superior Universitario, como máxima autoridad de la universidad, tiene la obligación de responder, tiene la obligación de tejer rutas para eso, es que actúa el Consejo Superior Universitario en ese sentido. Entonces no se puede solamente tratar de, en efecto, dar la discusión única y exclusivamente sobre el 21 de marzo. Es muy importante porque de allí se desató toda una coyuntura y una situación, pero hay una serie de elementos generales que hay que analizar. El 21 de marzo fue la fecha en donde en un comunicado el Consejo Superior anunció que había nuevo rector. Cuando eligieron al profesor Peña, ustedes lo eligieron por 3 años, ¿cierto? Ese es el periodo institucional para el cual se elige rectoría, sí, señor. Sí. ¿Es posible, le pregunto, doctora Rojas, es posible que el próximo gobierno la cambie a usted, porque usted es delegada del presidente Petro, cambie delegados sí, y pueda tumbar al profesor Munera tal y como ustedes destituyeron o tumbaron o cambiaron al rector Peña?
No es posible. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión, y es que en el marco del principio o en el marco del artículo que te cité del Código de Procedimiento Administrativo, nosotros estamos en el momento previo a la expedición del acto administrativo. Esa es la defensa y el planteamiento y la actuación en derecho que se ejerció. Claro, evidentemente, además porque evidentemente la composición del Consejo Superior Universitario cambia de manera permanente, no solamente mediante el gobierno, cambia porque se eligen por parte de los estamentos sus representantes, cambia porque cambian las directivas académicas, cambia porque los exrectores también tienen unos periodos específicos, cambia, ¿sí? Es normal que cualquier cuerpo directivo y cuerpo colegiado cambie en su composición. Sí. Y sobre esa base, el cuerpo colegiado y el cuerpo directivo está en capacidad de plantear las modificaciones y las respuestas que a bien considera en el marco de la autonomía universitaria en este caso frente a eso. Yo no sé y no puedo establecer a futuro si otro gobierno va a llegar a cambiar o no. Eso pues habrá que, no tengo una bolita mágica, lo siento, frente a eso para establecer si otro gobierno va a llegar a cambiar. Doctora. Lo que nosotros estamos planteando, Néstor, es que en este momento lo hicimos en el marco de la oportunidad de un acto administrativo que no estaba efectivamente emitido. Que no estaba emitido porque el gobierno no quiso emitirlo. No, Néstor, pues bueno, tú quieres consolidar acá una opinión y una matriz de opinión y ya la tienes y está bien, estás en tu derecho. No, mira, no es una discusión. Quiero ser clara en esto, Néstor. Quiero ser clara en esto, en esto, Néstor, discúlpame, y es que aquí no es una discusión con el gobierno nacional. O sea, ustedes no pueden emitir o omitir de esta ecuación y de esta discusión que hay una comunidad universitaria que por supuesto yo no represento, ¿sí? Pero hay una comunidad universitaria y que estaría bien que ustedes llamaran a sus micrófonos de manera permanente para que sean trabajadores y trabajadoras con sus posturas diversas, para que sean profesores y profesoras con sus posturas diversas, para que sean los estudiantes y las estudiantes y la comunidad egresada la que pueda expresar sus visiones. Pero a nosotros y a nosotras nos llegaron múltiples comunicaciones, participamos en las asambleas porque nos corresponde también a acompañar estos escenarios para conocer qué es lo que sucede en la universidad. Y aquí hay una comunidad universitaria que estuvo planteando de manera clara su inconformidad con los procesos y con las definiciones que se tomaron en el marco del Consejo Superior Universitario. Y eso es algo que al cuerpo directivo, máximo órgano de gobierno de la universidad, le corresponde analizar y considerar. Claro, por supuesto, aquí hay una decisión de gobierno que no ha sido la decisión de otros gobiernos, pero el gobierno, y esto está planteado en la jurisprudencia colombiana, muy bien desarrollado, precisamente en el marco del respeto de la autonomía universitaria, el gobierno no es mayoría. El gobierno no es mayoría en el cuerpo colegiado, precisamente para que en la correlación con todos los actores del cuerpo colegiado es que se tomen decisiones. Esa correlación cambia. En algunos momentos es favorable para unos, en otros momentos es favorable para otros, y es en el marco de esas correlaciones, de esas visiones de universidad, de esos proyectos, que se toman las decisiones que a bien se van considerando. Normal, como cualquier cuerpo directivo, como cualquier consejo colegiado, como cualquier cuerpo colegiado, y eso no tiene, digamos, mayor debate. Y yo insisto en que esto no es un debate con el gobierno nacional. Aquí lo que se está planteando es una visión, y la postura del gobierno nacional, ahí sí, en el marco de esta discusión, ha sido: estamos atendiendo lo que la comunidad universitaria en su diversidad ha planteado. Yo respetuosamente le digo, yo sí creo que es del gobierno nacional, porque el profesor Peña fue elegido por las mayorías en marzo. Cambiaron las mayorías, el gobierno montó un operativo para imponer al profesor Múnera. Y usted como representante del gobierno lo entiendo perfectamente, pero la pregunta iba dirigida, así como se abrió esta puerta para que el gobierno se hiciera a unas mayorías, cambiaron a la representante de los estudiantes, se opuso ella, que había la representante de los estudiantes había votado por el profesor Peña, el representante de los profesores votó por el profesor Peña. Esto no le abre la puerta, era la pregunta que le hacía, doctora Rojas, a que llegue otro gobierno y diga, hay un error legal, vamos a darle otro golpe a la universidad y vamos a poner a un profesor que sea uribista o santista o de cualquierista.
Néstor, mira, lo primero es que me parece muy curioso que no se entienda que el gobierno nacional ha elegido en correlación de fuerzas con los círculos, grupos de interés de la universidad, las rectorías anteriores. Todas las rectorías anteriores se eligieron con la participación y con los votos de los gobiernos nacionales anteriores. Método de votación, y entonces, con el mismo método de votación. Te invito a que conozcas, creo que estás muy mal informado, porque este método de votación, y es parte de las irregularidades que se identificaron, se eligió a la profesora Dolly Montoya, al rector Mantilla. No, señor, puedes entrar y revisar las actas. Y te pido que respetes un poco a quienes estamos en la universidad analizando de manera rigurosa lo que sucede. Porque aquí este método fue elegido específicamente para la ocasión. Este método, denominado método Borda, que académicamente está aprobado que va en contra de las mayorías, o sea, su principio básico es no responder al principio de mayorías. Este método fue específicamente usado para esta votación. Entonces, no es cierto que se haya usado previamente. No es cierto que se haya usado previamente. Sí, doctora Rojas. En otras ocasiones que se hizo y se establecía una ponderación para identificar tendencias colectivas, no para eliminar candidatos. Se hacía la ponderación para identificar tendencias colectivas y se procedía a votar de manera directa. Sí, pero doctora Rojas, ayer en la decisión de cambiar el rector de la universidad, ¿tuvieron en cuenta las tutelas, las 3 que ha ganado Ismael Peña en las últimas 2 semanas, con jueces que dicen que su elección era válida y que él era el rector de la universidad? ¿Cuáles 3 tutelas que ha ganado José Ismael Peña? Empezando por la del juzgado 37 de Bogotá, que decía que primero tumbaba esa resolución del ministro ad hoc con el que citaba a un consejo superior para elegir rector encargado. Una más de un juzgado en Bogotá y la del contencioso administrativo, que fue la más reciente. En ellas, jueces decían que Ismael Peña era el rector y que el cargo no estaba vacante, como incluso lo insinuó la ministra de Educación. ¿Ustedes en la decisión tuvieron en cuenta esas decisiones de los jueces? Se las enumero los juzgados, por si usted las quiere mirar. Juzgado 37, una tutela, juzgado segundo del circuito de Bogotá y juzgado octavo penal también de Bogotá. 3 tutelas, las 3 en favor del profesor reconociendo Peña. Al profesor Peña como rector. Doctora Rojas, ¿las tuvieron en cuenta para cambiar y votar por el profesor Leopoldo Múnera? Mira, la del juzgado 37 en particular, vamos a desagregar que fue la primera. Cuestión. Lo primero es que el juzgado 37 de Bogotá emite en efecto el fallo de tutela en la resolución 067 que se emite ayer por la universidad, por el Consejo Superior Universitario. En los considerandos está claramente la consideración de este fallo de la tutela. Y en la consideración del fallo de tutela, lo que se analiza es lo siguiente. El fallo tutela efectivamente el derecho al debido proceso en relación con la resolución expedida por el ministro ad hoc. Y por eso también toma la definición de dejar sin efecto la resolución del ministro ad hoc, Juan David Correa. Sobre eso, las consideraciones es que no estábamos vulnerando el debido proceso, que no estábamos tampoco desacatando el fallo del Consejo de este juzgado, porque nosotros no estamos aplicando la resolución del ministro ad hoc. En todo caso, esto tendrá que actuarse el profesor José Ismael Peña, el profesor José Ismael Peña y las autoridades competentes habrán de hacer su respectivos análisis en las instancias en las que sean pertinentes y sobre eso considerará y emitirán los fallos respectivos. Frente a lo que está cursando una el Consejo tutela de esas, algo que me parece importante, si me permite hacerle una pequeña acotación. Dice que debe haber un pronunciamiento judicial que ratifique que la elección del profesor Peña fue un acto irregular, que eso no lo puede hacer el gobierno. La irregularidad que ustedes están alegando o sobre la cual basaron el cambio del rector debe ser producto de una decisión judicial, no de una opinión de un funcionario del gobierno o de un representante del presidente Petro en el Consejo Superior. Mira, los fallos de tutela, los fallos de tutela cobijan derechos individuales, derechos fundamentales individuales. Y sobre esa base es
competencia del ámbito de lo administrativo tomar las definiciones sobre esto. Incluso el mismo juzgado 37 dice, a nosotros no nos compete plantear decisiones sobre el proceso de elección del profesor José Ismael Peña. Y es clarísimo en todas sus consideraciones en que eso está en otro ámbito de la competencia y que no es competencia de ellos. Ahí hay varias cosas. En el ámbito de lo contencioso administrativo, hay un artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo que dice las actuaciones administrativas o las actuaciones de una autoridad administrativa deben corregirse y ajustarse a derecho cuando se identifican irregularidades. Y es sobre la base de eso que actúa el Consejo Superior Universitario. Nosotros actuamos en derecho. Claro, esto no está, exento, por supuesto, de que se realicen las investigaciones pertinentes, de que se realicen y que salgan los fallos en un escenario tan evidentemente problematizado como el que tenemos en la Universidad Nacional. Sí. Hay múltiples tutelas, hay múltiples procesos judiciales, hay múltiples procesos en el Consejo de Estado. Evidentemente, lo que le corresponde a la institucionalidad, en respeto de la institucionalidad, es estar atenta a atender a la información, sí, a atender a los fallos y a ser respetuoso de lo que vaya surgiendo, pero sí, también es en derecho que se actuó ayer, respetando que las autoridades administrativas tienen el deber y la obligación de corregir sus propias irregularidades. ¿Por qué no esperaron la decisión de fondo del Consejo de Estado, que entre otras cosas admitió una demanda radicada por un representante a la Cámara del Pacto Histórico en contra de la elección de José Ismael Peña? Al final, el Consejo de Estado tendrá la última palabra desde el contencioso administrativo. ¿Por qué el afán de nombrar a Leopoldo Múnera y no esperar algunas semanas a que el Consejo de Estado dicte la última palabra? No, mira, el Consejo de Estado, cuando emita lo que a bien considere el Consejo de Estado, pues sobre esa base trabajaremos, asumiremos, acataremos lo que el Consejo de Estado emita en ese momento. En este momento actuamos conforme a el principio de autonomía universitaria y conforme a las consideraciones que teníamos de un acto no perfeccionado, no emitido efectivamente, que se tenía, digamos, la oportunidad de corregir en profundidad. Y sobre eso es que hemos actuado. Ya serán a futuro, cuando se vayan tomando este tipo de definiciones y salgan los fallos efectivamente que se consideren por parte de las autoridades, que tendremos el escenario sobre el cual, el nuevo escenario sobre el cual discutir. Mientras tanto, pues no sé, no podría establecer Doctora cuál Rojas, va a ser la actuación. El rector Múnera, ahora rector desde ayer, había presentado una demanda cuando se produjo la elección del profesor Peña. Él mismo presentó una demanda ante el Consejo de Estado. ¿Eso no quiere decir que el mismo Múnera ya había aceptado que la elección se había producido? Mira, yo la verdad no me atrevo a opinar por otras personas. Si ustedes lo consideran, pueden comunicarse con el profesor Leopoldo Múnera para que él responda sobre sus propias actuaciones. Sí, el profesor Múnera, ¿cuándo asume la rectoría? ¿Ante quién se posesiona? Se posesiona ante el viceministro o la presidencia del Consejo Superior Universitario y ante las instancias de la universidad. Justo ahorita vamos a tener el proceso de posesión del profesor Leopoldo. ¿Va a ser hoy mismo? Sí, señor. Vale. Doctora Rojas, a propósito de eso, tengo una última pregunta. ¿Por qué la ministra de Educación no estuvo ayer? ¿O por qué el ministro ad hoc, que es el ministro Correa, tampoco estuvo en la sesión de ayer en donde se eligió al profesor Múnera? Néstor, lo primero es que, y ustedes lo conocen bastante bien y creo que la sociedad colombiana también se le ha informado, la ministra se declaró impedida. Precisamente para tomar este tipo de decisiones, en tanto ella ya ha hecho pública su visión, su manifestación en relación con lo que ha sido todo este proceso. Y se declaró impedida para ejercer las funciones de inspección y vigilancia, porque en efecto no es correcto que un funcionario sea juez y parte, ¿sí? Y sobre esa base, en ese impedimento sobre la inspección y la vigilancia,
que son, funciones delegadas por la presidencia ante las distintas, en las distintas carteras. El ministro ad hoc, Juan David Correa, tiene únicamente esas funciones. Él no es ministro ad hoc en general. Sus funciones son de inspección y vigilancia. Entonces a él no le corresponde ir a asumir Doctora los cuerpos Borda, colegiados. Sí. Pero espérame un segundito. Y en ese sentido no le corresponde al ministro ad hoc estar en el cuerpo colegiado, y en segundo sentido el decreto ley 1210, que es el que establece la estructura orgánica de la Universidad Nacional de Colombia, lo que dice es que quien preside el Consejo Superior Universitario es la ministra o el viceministro de Educación Superior. Y por tanto, cualquiera de los dos que asista preside el Consejo Superior Universitario, y por eso asiste regularmente el viceministro de Educación Superior o la viceministra de Educación Superior, quien esté en funciones. Doctora Rojas, y en la sesión de ayer, Dime. ¿por qué sacan de la sesión al rector Peña? Néstor, nuestra postura, y precisamente las decisiones que ayer se tomaron han sido coherentes con esa postura, es que al no haber acto administrativo que nombrara efectivamente al profesor José Ismael Peña, él no es ni representante legal de la universidad, ni se encuentra en ejercicio de funciones efectivamente, o no se encontraba en ejercicio de funciones. Y parte de lo que nosotros manifestábamos era que no podíamos seguir replicando irregularidades al interior del Consejo Superior Universitario, permitiendo que un integrante que no tiene las calidades para estar como integrante del Consejo Superior Universitario, pues participara. Es esa la consideración, es el planteamiento, y sobre eso pues, se le hizo de manera respetuosa la invitación al profesor José Ismael Peña de que se retirara, que entendiera las posturas que también habían al interior del Consejo Superior, y sobre eso en la mayoría de los casos el profesor José Ismael Peña voluntariamente también se retiraba de la sesión para permitir que sesionara el Consejo. A propósito de ese voluntariamente, para corregir un acto administrativo no se necesita el apoyo del beneficiado o del afectado, es decir, que él estuviese de acuerdo con que lo saquen a él de la rectoría y poner un nuevo rector. Pues es que nosotros partimos de que definitivamente el acto administrativo, en tanto no salió a la vida jurídica, no generó derechos particulares. En todo caso, pues yo planteo lo siguiente: yo no soy abogada y creo que esto hará parte del debate jurídico que va a continuar sin duda en la universidad y en las instancias competentes, y frente a esas discusiones y deliberaciones que se den en el ámbito de lo jurídico, pues habrá que ir analizando cada una de ellas para responder. Yo tampoco soy abogada, pero quiero hacerle una pregunta de puro sentido común. No queremos vulnerar doctora los derechos Rojas. de ninguna persona, ni de los colectivos. Dice usted que la mamá de todas las irregularidades fue que se utilizó el método Borda para elegir rector. Si ese método Borda era tan malo, ¿por qué entonces antes de empezar a votar bajo ese método no se opuso la ministra de Educación y en total las 3 sillas que tiene el presidente ante el Consejo Superior Universitario? Pero es que ya les dije que si nos opusimos. Ya les dije que nosotras planteamos nuestras consideraciones. Ojalá el acta estuviera debidamente aprobada, pero sé que una versión del acta se publicó y se sacó por medios de comunicación. En todo caso, nosotras manifestamos nuestras consideraciones frente a que se afectaba la transparencia, frente a que se afectaba el principio de mayorías, frente a que se afectaba la igualdad de los 5 candidatos que por derecho tenían que estar puestos sobre la mesa hasta el final de la decisión. Entonces, esto ya se ha planteado. Yo entiendo, insisto, que ustedes quieran y tengan su opinión y quieran plantear en el marco de esa opinión pues una visión sobre lo que aquí ha sucedido. Yo solamente cierro diciendo, porque ya tengo que continuar con mis actividades, cierro diciendo que nosotros hemos actuado en derecho, hemos actuado en defensa de la autonomía universitaria, hemos actuado en defensa del interés general.
Hemos actuado en la intención de poder resolver una crisis que ustedes muy bien han tratado de cubrir durante estos meses y han sido testigos de esta crisis, y es en ese sentido, con las mejores intenciones, que se ha actuado en defensa de eso, en el marco de un Estado social de derecho, en el marco del respeto de los derechos individuales y colectivos, y es en ese sentido en el que estamos avanzando y que esperamos nos sigan acompañando en el cubrimiento de lo que se vayan tomando como nuevas medidas y definiciones con la comunidad universitaria para poder resolver esto. Vale. Entonces, pues les agradezco mucho por permitirme, digamos, este tiempo participar. Le agradezco estos minutos. Doctora Rojas, gracias, muy amable. Es la delegada, es uno de los delegados del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior, pero además es egresada, está haciendo su doctorado en la Universidad Nacional y participó, firma en condición de secretaria ad hoc el acta que eligió al profesor Múnera ayer. Muy enredado esto, Néstor. No, muy enredado. Enredado es poquito para describir, porque viene irremediablemente, Ricardo, una situación de demandas de aquí en adelante. Y vienen fallos del Consejo de Estado, porque al final de cuentas se trata de saber si la primera elección, la de marzo pasado, fue o no legítima y legal. Sí, por supuesto, y me parece además curioso que la doctora Rojas, pues la entiendo, pero pues obviamente los hechos sobrepasan lo que ella dice, en el sentido de que supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro no está detrás de esta determinación. Por supuesto que lo está. No, pues, el pecado original, usted lo decía, Néstor, es la determinación de la ministra de Educación, Aurora Vergara, que no firmó el acto administrativo posesionando a José Ismael Peña. Ella se molestó cuando yo le dije que ahí arrancaba el problema. Es cierto. Pero es que el Consejo Superior, con voto de estudiantes, con voto de profesores, con la participación y aceptación del método de los delegados del presidente Petro, produjo una elección y Néstor, será el Consejo de Estado. Y me deja darle un último dato para entrar a este debate. Le dijo una y otra vez la doctora Rojas que nunca se había usado esa metodología. El método Borda, que es ese voto ponderado de ir sacando un candidato. Pero nos acaban de enviar quienes participaron en la elección del profesor Moncayo el acta de esa elección. Y esta metodología ya se había usado. Fue el acta 10 de 2000, en marzo 17 y marzo 28 del año 2000, donde se usó esa metodología y ahí se reeligió al profesor Moncayo usando la misma manera como eligieron a Peña. Aquí está el acta. No, evidentemente el método Borda, el método que aplicaron este año, no era la primera vez. Pero claro, perdieron. Sí, lo que la doctora Rojas dice es que lo que lo habían usado, digamos, como un método intermedio, digamos, y después de usarlo para medir las tendencias, como dijo ella, pues votaban por todos los otros candidatos. Si usted me yo pone no sé cuál será la verdad. ¿Cuál será la verdad? Es el mejor método. Es posible que a mí no me guste el método Borda, pero es que lo aceptaron y eligieron rector con una metodología sobre la cual participaron. Sí. De acuerdo, pero como usted lo señala, Néstor, y lo decía también Ricardo, pues aquí lo que quedamos es en un pleito. Abogados es lo que se necesita para un tema que es dificilísimo resolver, para nosotros los abogados de resolver, si el acto administrativo nació a la vida jurídica o no, como decía la doctora Rojas, generó o no derechos. Ella explicó muy bien, además me sorprendió, digamos, su conocimiento jurídico, porque como ella lo dijo, ella es una enfermera que está haciendo un doctorado en la Universidad Nacional, pero daba una explicación mejor que la que podría dar el 90% de los abogados desde la perspectiva y de la interpretación que ella daba, que es que el acto no se había perfeccionado y que mientras no se hubiese perfeccionado se podía modificar. Miren, Néstor, esto se parece un poco al pleito con el tema de los pasaportes. ¿Se acuerda usted de que lo adjudicaban, no lo adjudicaban? El gobierno mismo corregía sus decisiones, etcétera. Jurídicamente es una cosa parecida. Si hubo un acto pero vaya, Héctor, vaya más a lo jurídico. Políticamente es parecido porque es la descalificación, es meternos en un debate pero jurídicamente es parecido porque recuerde usted que hubo un acto de adjudicación de la licitación. Es que por política terminan utilizando un inciso, creando un debate eminentemente técnico, porque queremos sacar a Thomas Gregan Sons, porque queremos sacar a Ismael Peña, cuya votación avalamos y aceptamos.
Claro, tiene usted razón en eso. Digamos, en lo jurídico, pues yo voy a esperar el Consejo de Estado. Digamos, me parece que eso es muy fino realmente la argumentación, y uno podría razonablemente ponerse de un lado o del otro, y me parece, pero espero que el Consejo de Estado decida pues más pronto que tarde sobre si efectivamente se podía o no corregir la actuación porque no se había terminado, o si, como usted se lo señaló a la doctora Rojas, tal vez en la última pregunta, ya se había producido el hecho y no se podía revocar salvo que se contara con la anuencia de la persona a la que le habían surgido los derechos, que era el profesor Peña. Pero eso lo decidirá el Consejo de Estado. Lo que queda es, para la discusión, digamos, es el tema político de qué tanto influyó, digamos, la participación del gobierno y qué tan conveniente es que eso hubiese ocurrido de la manera como ocurrió. En eso, pues también hay de parte y parte, porque es cierto que, bueno, la propia ley es la que autoriza la intervención del gobierno, dándole nada menos que 3 representantes en el Consejo Superior Universitario al gobierno. Entre otras cosas, una de las reivindicaciones más importantes de lo que llaman la constituyente universitaria es sacar a los gobiernos de los consejos superiores. Claro. Vamos a ver si lo logran. Habría que modificar pues la ley, es que son la conjunción y sacarlos, porque evidentemente hay un problema que es grave, porque como lo decía, solo déjeme decir la última frase en esto, porque como lo decía la doctora María Alejandra, los otros gobiernos, todos de aquí hacia atrás, en los 30 años de vigencia de la Constitución, han intervenido en la elección del rector, y prácticamente todos han sido elegidos justamente porque la mayoría se ha conformado con la anuencia, con la participación de los representantes gubernamentales en el Consejo Superior. No hay ningún rector de la Nacional. Sí, no, pero es usualmente al revés, Héctor, porque los delegados del gobierno se suman o terminan respetando la opinión de los delegados de profesores y de estudiantes. Aquí lo que pasó es lo contrario, y es que el gobierno tenía una opinión, y por eso la diferencia entre marzo y junio, casi 3 meses, es que cambiaron a la delegada de los estudiantes que había votado por Peña. En fin, claro, el tema es autonomía universitaria y el tema es la mano del gobierno. Por eso le pregunté a Aurelio, a la doctora Rojas, si es posible que el próximo gobierno, cualquier sector político, va a llegar a la Universidad Nacional o a la Universidad de Antioquia a hacer lo mismo, creando el antecedente que acaba de pasar en la Universidad Nacional. Es que es la conjunción de 2 males. Uno, el que estamos detectando desde hace rato, que es la inconveniente presencia del gobierno en las universidades, en su gobierno, en el manejo de las universidades. Eso es inconveniente, y es más inconveniente aún con tener 3 delegados de 8. O sea, que se consigue 2, que efectivamente fue lo que se hizo, para tumbar al que quiera. Es más, consiguió la representante nueva de los estudiantes, que apenas tuvo el 12% de participación en su elección, si es que de mayorías estamos hablando. Néstor, es la conjunción de 2 males que atentan contra la autonomía universitaria. El primero ya está claro y es estructural, y lo ha mencionado Héctor, pero el segundo, sobre el que yo quiero enfatizar, son la cantidad de vericuetos que el gobierno nacional, atentando contra la autonomía universitaria, tuvo que recorrer para imponer al rector de sus simpatías. Es que fíjese usted que lo que la doctora Rojas, que pareciera estuviera haciendo el doctorado en enfermería jurídica, la doctora Rojas tuvo que citar artículos del contencioso y cosas así, para poder recorrer una cantidad de vericuetos que, entre otras cosas, se traducen en lo siguiente. La ministra, que se opuso al método, pero que al final lo aceptó y actuó dentro del famoso método de elección de descarte, hizo una que era: no legalicemos el acto administrativo no firmando el acta, y al no firmar el acta no se genera el acto administrativo y lo puedo reemplazar. Inicialmente lo intentó reemplazar con el ministro de Cultura encargado, pero como eso no le funcionó, esperó a cambiar al representante del Consejo Nacional de Universidades, al doctor Moncayo, quitó a Rosanía y puso Moncayo, eligió la representante estudiantil, y ahí sí procedió. Y vale la pena la paradoja, ¿no? Moncayo, que fue el voto definitivo para hacer esto, fue precisamente el que fue elegido como rector en el año 2000. Y el vicerrector de Moncayo, óigalo bien, ¿usted sabe quién era el vicerrector de Moncayo en el año 2000? ¿Quién era?
Leopoldo Munera. Munera, claro. Leopoldo Munera fue el vicerrector de sede en Bogotá. Claro. Claro, por supuesto, Ahora, vicerrector de sede. O sea que Aurelio, Munera fue elegido como vicerrector a partir del método Borda en el 2000 de Moncayo. Es un verdadero galimatías, un verdadero laberinto en el que se metió Aurelio, el gobierno para querer imponer el rector de sus simpatías. Entiende que entiende del tema. Este método Borda del que estamos hablando no es ningún Borda colombiano. No es un señor Borda de Chapinero, no es un señor Borda de Medellín. Este era, Aurelio, un profesor, un matemático francés que se inventó hace muchos años el método Realmente Borda. se debe decir Borda, ¿no? Bueno, Borda, el método se debe decir Borda Borda, ¿le parece correcto, bien? Borda, así es. Bueno, sí, está bien, así. 7 sí, de la bien. mañana, 44 minutos. Pour parler français, il faut mettre la bouche à la française. ¿Ok? Oh, très bien. Merci beaucoup. Néstor, aquí nos podemos quedar desmenuzando el código administrativo y encontrando un artículo para justificar cada una de las irregularidades. Mire, si yo hubiera votado en la Universidad Nacional como estudiante, hubiera votado seguramente por el profesor Munera, pero tengo que decir con toda claridad que su elección ayer fue irregular, como fue irregular la elección en la posesión de Peña. Y cada uno de esos dos bandos, cada uno de esos grupos, lo que está haciendo son acrobacias jurídicas para justificar un atropello. Lamentablemente la Universidad Nacional, Néstor, se está convirtiendo en un reflejo de lo que es el país hoy, que es un país polarizado, de tierra arrasada. Todos juegan juegos de suma cero. A todo el mundo se le olvidó que es posible también jugar juegos donde todos ponen y todos ganan. Hay que arrasar al otro, deslegitimarlo para poder imponerse. Y es lamentable que esto llegue a la academia, porque lo que sí queda con este antecedente, Néstor, a pesar de que la doctora enfermera que muy educada y con un conocimiento jurídico profundo y además unas convicciones nos explicó acá, desmenuzando el código administrativo, pero no reconoció una realidad inevitable y que es muy peligrosa, y es que este es un antecedente para que cualquier otra mayoría política que llegue al país, cuando cambie las mayorías del Consejo Superior Universitario, puede elegir un nuevo rector. Y claro, se va a inventar que es que el acto no estaba perfeccionado, que había una ventana porque el código, el artículo 2556... Cada cuento que se inventen y cada leguleyada va a darle mucho empleo a los abogados, desafortunadamente, pero no va a cambiar una realidad, es que estamos siendo incapaces de construir conjuntamente. No, porque todo terminamos. ¿Cómo así que desafortunadamente? Nos sirve un montón que haya tanto pleito a las oficinas de abogados. Luis Ernesto, es cierto, porque a punta de santanderismos terminamos defendiendo todo aquí. Lo que hay son posiciones políticas. Y el susto mío, se lo confieso, es que así como se sienten ganadores hoy el gobierno y se sienten ganadores unos estudiantes de la Universidad Nacional, cuando llegue la próxima vez, en 4 años o en 8, no sé, porque hay péndulos en política, cuando llegue un gobierno de derecha, va a querer hacer lo mismo y van a querer poner pero por un eso es rector de sus importante afectos políticos. Pero por eso es importante las decisiones de la justicia, porque cuando usted dice van a querer, pues seguramente van a querer, todos van a querer, siempre quieren, los que gobiernan siempre quieren tomar las decisiones, por supuesto, y revocarlas de los anteriores, y no respetar el contrato que firmó el anterior, que porque no les gusta que la troncal de la séptima sea de tal manera, sino de otra, entonces es mejor no acepten el contrato, cámbienlo. Todas esas cosas han pasado y van a seguir pasando en la historia de Colombia. Aquí gobernó Uribe de la derecha, y aquí gobernó Santos y gobernó Pastrana y gobernó Gaviria. La toma de un gobierno de la Universidad Nacional no había pasado. Y yo lo que sospecho... sí había pasado, Néstor, por una razón, porque como ya le expliqué, todos los rectores desde la vigencia... El gobierno tenía 3 votos que no son mayoría. Aquí lo que el gobierno hizo fue convertir 3 votos a las patadas, a los coñazos en mayoría. Bueno, pero eso mismo podría decirse de los otros. Los otros nunca había habido esta polémica, Héctor. No había habido... Los otros participaron en la elección de los rectores, los otros gobiernos participaron en la elección de los rectores, conformando unas mayorías. Unas mayorías, porque en las universidades públicas, permítame, Andrés, un momentico, en las universidades públicas mismo, siempre Héctor, ha habido... tendríamos 2 elecciones de rector en 2 meses. Para comenzar por ahí. Pero las elecciones anteriores también han sido demandadas ante el Consejo de Estado y, discusiones en las elecciones siempre las hay. Eso no hay discusión. Controversia como esta yo no recuerdo. Pero Andrés, permítame un segundo. En otras universidades públicas pasan cosas parecidas y muchas veces derrotan a los gobiernos. Bueno,
a este gobierno lo acaban de derrotar hace 2 meses por ahí en la elección de la Universidad de Antioquia. El gobierno tenía un candidato a rector que era distinto al actual rector que quería reelegirse y efectivamente la mayoría universitaria lo reeligió. No han podido elegir rector en la Universidad Tecnológica de Pereira porque ninguno de los dos bandos ha logrado conformar una mayoría. Pero yo lo que quería decir es esto. Todas estas cosas, digamos, la tranquilidad de esas arbitrariedades que estamos señalando es que los jueces son las que no lo resuelven. Usted intenta presentar esto, Héctor, como si hubiera pasado siempre en la historia de Colombia. No, porque una cosa... Los gobiernos tienen una participación, pero no imponen un candidato usualmente. Y una cosa, Néstor, y esto lo digo sin ninguna simpatía que no tengo por el señor José Ismael Peña, que además me parece la verdad un poco patética la manera como ha tratado de aferrarse a ese nombramiento, que es francamente ilegítimo desde muchos puntos de vista, eso de irse a posesionar a una notaría y todo ese tipo de cosas. Pero no por eso yo puedo desconocer que lo de ayer es completamente diferente a lo del pasado. Es decir, en el pasado, ¿qué ocurría? Que los delegados del gobierno nacional en el Consejo Superior Universitario participaban en la elección, pero yo no sé desde cuándo no veíamos que un gobierno claramente metiera la mano para deshacer una elección ya hecha, o sea, con todos los pretextos jurídicos y lo que fuera, y para poner un rector de su simpatía y cercano a sus afectos. Mire, yo veía ayer en redes sociales gente, por ejemplo, de la izquierda felices porque el gobierno finalmente había metido la mano para poner ahí al rector que les gusta, que es Leopoldo Múnera, que es una persona llena de méritos, yo no lo voy a desconocer, y que tiene mucha simpatía entre muchos sectores estudiantiles también, y con una gran trayectoria académica también. Pero yo me pregunto si son conscientes del precedente que se está sentando, y es el que ustedes discutían ahora. Entonces, que en un gobierno de María Fernanda Cabal ella va a meter la mano para poner a Miguel Polo Polo de rector de la Universidad Nacional. ¿Eso es lo que queremos? No, lo que necesitamos es verdadera autonomía universitaria, no que le pongan el rector que le guste a uno, sino un procedimiento y una autonomía lo suficiente como para que las elecciones sean legítimas y no tengan interferencia. ¿Usted es egresado de la Nacional o estoy equivocado, Andrés? Yo soy egresado de la Nacional, sí señor, con muchas dificultades, pero sí. Y como egresado, ¿le gusta lo que está pasando? ¿Está de acuerdo? No. Okay. E insisto, no me gusta lo que pasó antes tampoco, es decir, esa elección de José Ismael Peña. Yo creo francamente que lo que muestra todo esto es que el sistema de gobierno de la Universidad Nacional está caduco, ya no funciona, hay que cambiarlo, hay que darle verdadera autonomía a la universidad. A mí, insisto, no me gustó lo que pasó en la elección de José Ismael Peña, no me gustó la manera como él ha tratado de aferrarse al cargo, pero tampoco me gusta ver que el presidente de la República meta la mano ahí para poner una persona para poner una persona de sus afectos, y más aún que gente de la comunidad universitaria celebre eso solo porque también simpatizan con esa persona. En el futuro va a ser otro que no les guste. Yo creo que eso es tan evidente que no sé cómo no se dan cuenta de eso. No me vuelva a poner el ejemplo que me acaba de poner. ¿El de Polo Polo? Toco madera. A ver, Ricardo. No, solamente un dato que no es menor y que tiene que ver con la coyuntura política que vivimos. En su discurso de anoche, el nuevo rector Leopoldo Múnera, habló y apoyó la constituyente universitaria, que ha sido el mismo discurso del presidente Gustavo Petro. Así que aquí se unen diferentes piezas del rompecabezas que tienen que ver con las movilizaciones políticas que está teniendo el presidente y el gobierno nacional. El presidente Petro, aquí de acuerdo, ha sido muy protagonista. Ha sido protagonista, ha sido determinante en todo lo que está ocurriendo, Néstor, pero quiero hacerle arqueología a las redes sociales del presidente Petro porque voy a hacer futurología. Le garantizo que en un par de años, cuando haya cambio de gobierno, si es que lo hay, Néstor, le van a sacar el siguiente trino al presidente Petro. Voy a abrir comillas. Las universidades públicas merecen la democracia, y la democracia universitaria consiste en que se puedan expresar las bases mismas de las universidades. La autonomía universitaria es democrática. Este es el trino que le van a recordar al presidente Petro cuando haya un gobierno que intente imponer la voluntad en cualquier universidad. Hay cargos, hizo carrera María Camila el tema de que es la democracia. Y que es hay voto, formas de democracia, y ¿no? Que es el voto de los estudiantes y el voto de los profesores. Fuera de decir que participaron en esas consultas entre el 12 y el 15%. Una baja participación. Sí, muy bajita participación. Pero además... También, pero eso también es tratar de legitimar las reglas, Néstor. Votaron y ganaron. A ver, esto obviamente, como decía alguno,
es el reflejo del país, una enorme polarización enfocada en quitarle la legitimidad al otro. Que no es legítimo, entonces yo puedo hacer todo lo que quiero. Terrible. Pero si estamos hablando de autonomía universitaria, pues se acerca más a ella aquella decisión que coincide con el deseo de los estudiantes, mayoritario, el deseo mayoritario de los profesores, el deseo mayoritario del gobierno. ¿A usted le parece que es más importante? Porque muchos gobiernos han influido. Aquí la batalla, la verdadera batalla es democracia versus tecnocracia y mérito. No creo que sea así, pero es que el otro tampoco era tecnocracia. Lo de la elección del doctor Ismael Peña no solamente generó un sismo y paralizó la universidad, sino que no dejó contento a nadie, a una minoría que no sabemos quién es. Y estamos todos defendiendo, o muchos defendiendo, es que la mano invisible de la legitimidad de la elección de Ismael Peña, que también está en duda, porque lo que no puede seguir pasando, y deben cambiar las reglas, es que todos los que ganan la elección entre los estudiantes no salen elegidos rectores. Eso es una torpeza más en una universidad donde la gente es participativa y se le educa en derechos. Entonces, aquí por lo menos, por primera vez está coincidiendo el que gana las elecciones estudiantiles y profesorales. Le pido que me disculpe un segundo porque tengo un invitado, está en Cartagena, ha aceptado un diálogo y hay una noticia urgente en el tema económico. Está en la línea en segundos el ministro de Hacienda para hablar de esta suspensión de giros de pagos a entidades del Estado. Estamos hablando de casi 300 billones de pesos, una noticia muy importante sobre la cual habrá aclaraciones aquí en Mañanas Blue 755. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Inédita decisión del gobierno de congelar 296 billones de pesos son las noticias del día. Esta muy técnica, muy económica, pero muy importante. Hasta que no se resuelva la crisis fiscal, vamos a estar en un apretón como no se había visto nunca en la historia reciente de nuestra economía. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le bloquea la plata a todo el gobierno, a otros ministerios, agencias del Estado que se encontraban con las cuentas del banco bloqueadas para temas de inversión social, por ejemplo, y de transporte. La congelación de parte del presupuesto público es producto de un gran problema fiscal, un problema de caja, entre otras cosas por el muy bajo recaudo. Dice el ministro, para tranquilizar, que será un bloqueo temporal a la espera de que se expida el decreto y a la espera de que mejore el recaudo de impuestos en el segundo semestre de este año. La experiencia espiritual nos tiene que hacer conscientes de que la vida tiene sentido, de que la vida no se agota en el presente, que siempre hay un mañana y ese mañana puede ser abordado desde la esperanza, desde el ánimo. Gran noticia económica de Colombia hoy, la decisión del Ministerio de Hacienda de suspender, de congelar, de bloquear parte de su presupuesto por un tema de caja y por un tema estrictamente fiscal. Señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ministro, bienvenido a Blue Radio, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Néstor. Saludos a la mesa de trabajo de Blue Radio. Ministro, esta decisión pues es muy técnica. ¿Usted quisiera explicarle a los oyentes de Blue qué está pasando, cuál es el sentido, qué lo lleva a tomar esta decisión de suspender el giro de recursos a las entidades del Estado? Creo que estamos hablando de casi 300 billones de pesos. Bueno, entonces, con precisión. Tenemos un problema identificado ya de que hay dificultades de recaudo, no vamos a completar la meta del año.
al tener la previsión de que no se va a completar la meta del año y además la decisión de la Corte Constitucional de no autorizar la no deducibilidad de las regalías, significa que nos abre un boquete en materia de ingresos. Eso lo tenemos que ajustar por el lado del gasto. Es decir, que lo que significa hasta ahora, el presupuesto no está totalmente financiado, hay que hacer un recorte en ese presupuesto. De manera preventiva, lo que hoy tiene el funcionamiento del Estado es de que ya están expedidos CDPs, certificados de disponibilidad presupuestal, por más de 200 billones de pesos. Queda por expedir CDPs por el resto. En este momento, cuando tenemos que identificar el recorte, lo tenemos que hacer sobre eso que no tiene certificados de disponibilidad presupuestal expedidos. De manera preventiva, hemos suspendido la expedición de nuevos certificados de disponibilidad presupuestal hasta tener claro el panorama del recorte, que lo debemos tener listo de aquí al martes, y inmediatamente después autorizaremos a todo el mundo para seguir desarrollando la expedición de certificados. Por ahora, los que están expedidos están vigentes y el programa de pagos en PAC está también vigente, de tal manera que no hay ninguna suspensión en las actividades normales del Estado. Okay. Ministro, esta decisión de suspender certificados de disponibilidad fiscal, ¿usted espera restablecerla la semana entrante? Sí, señor. Una vez salga expedido el decreto que autoriza todo el recorte, que tiene que pasar por un Consejo de Ministros. Sí. ¿Y de qué tamaño de recorte estamos hablando, ministro? Estamos hablando de un recorte alrededor de 20 billones. ¿20 billones? Sí. Eso básicamente es mucho más de lo que se recoge en una reforma tributaria. Es que la reforma tributaria finalmente nos la gastamos pagando el déficit del FEPEC.